enfermedad a nivel mundial es de 100 a 200 casos por cada 100.000 habitantes y también es causante de 317.000 muertes anuales en la Unión Europea, donde el 59, casi el 60% de las muertes relacionadas a TEP se hacen en diagnóstico post-mortem. También existen datos de algunos países en donde el factor de riesgo más importante es la presencia de trombosis venosa profunda y cuyo riesgo es mayor entre más proximal sea la obstrucción de los vasos de los miembros pélvicos. En cuanto un poco de la fisiopatología, tenemos que recordar la triada de Virchow, que está descrita desde 1860, dada por alteración en el flujo sanguíneo con éstasis venosa, daño vascular endotelial y alteraciones en la constitución de la sangre, un estado de hipercoagulabilidad ya sea hereditario o adquirido. Eh, esta propuesta pues permanece vigente. La éstasis venosa genera un estado de hipoxia sobre la pared vascular y esto activa el endotelio, desencadenando la formación de un trombo. El TEP tiene su origen más frecuente en las extremidades inferiores, lo que ya había mencionado, y aunque puede tener distintos orígenes, por ejemplo, asociado a fibrilación auricular o en venas cavadas ilíacas o en venas de la extremidad superior, pues es más frecuente la de extremidad, más que todo en circulación poplitea. Uno de los aspectos fundamentales para tener en cuenta en pacientes con tromboembolismo es que ya deben tener o se debe estudiar algunos factores de riesgo que sean importantes pues, para que presenten esta enfermedad, en donde vamos a encontrar que pues existen numerosos factores de riesgo. En cada nueva década se describen otros, por ejemplo, estado de hipercoagulabilidad, anomalías estructurales, edad avanzada. Vamos a encontrar también que el conocimiento pues, de estos factores de riesgo pues, permite tomar decisiones que evitarían, digamos, mediante la anticoagulación, la presentación de esta entidad, en donde se han distinguido dos grupos grandes de factores de riesgo, los factores de riesgo mayores y los menores. En cuanto a los mayores, encontramos la cirugía, más que todo cirugías grandes, cirugía mayor abdominal o pélvica, una artroplastia de rodilla o de cadera, un postoperatorio en un paciente en unidad de cuidado intensivo. A nivel de la obstetricia, el embarazo constituye también un factor de riesgo mayor. La cesárea, el puerperio, problemas en extremidades en miembros inferiores de insuficiencia venosa, la presencia de fracturas, neoplasias más que todo abdominales o pélvicas, la presencia de metástasis, inmovilización de pacientes que duran mucho tiempo acostados en hospitalización, también antecedente de una TEP anterior, una TEP previa también. Factores de riesgo menores, entonces, a nivel cardiovascular, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas, la tromboflebitis superficial, el tratamiento con estrógenos como por ejemplo la anticoncepción. Vamos a encontrar otros factores de riesgo como ACV, EPOC, viajes largos en sedestación, estados de hipercoagulabilidad primaria, neoplasias ocultas, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal y pacientes en diálisis. La clínica es muy variada. Principalmente se tiene como síntoma prevalente la disnea en el 73% de los casos, dolor pleurítico en el 44%, tos en el 34%, acompañado en algunos casos con dolor en pierna en el 44%, inflamación de pierna, presencia ya más en casos más difíciles de shock cardiogénico, la presencia de hemoptisis también se ha descrito y síncopes. En cuanto a los signos más frecuentes, taquipnea, taquicardia, sibilancias, crepitaciones, disminución del murmullo vesicular, refuerzo del segundo tono a la auscultación y la ingurgitación yugular. Entonces, en cuanto al diagnóstico, la probabilidad de TEP generalmente por clínica tiene escasa especificidad. En sospecha de TEP se sugiere seguir una secuencia diagnóstica mediante la aplicación de escalas de riesgo para la toma de paraclínicos. Entonces, se ha decidido que para enfermos con sospecha de TEP, lo más aceptado y extendido a nivel pues, mundial se basa en la aplicación secuencial de escalas de probabilidad clínica que combinan síntomas, signos, factores de riesgo y la determinación del dímero D, que es un producto de la degradación de la fibrina, que pues indicaría un poco o también orientaría el diagnóstico y pues nos acercaría a la toma de una imagen que sería el gol
estándar, que sería el AngioTAC, en donde vamos a encontrar que, ya voy a poner un algoritmo diagnóstico, se debe hacer entonces, o existen escalas para evaluar la probabilidad de TEP en estos pacientes. La más conocida es la escala de Wells, en donde pues una probabilidad baja, menor a 4 puntos, pues no indica la toma de el angiotac, y en probabilidad alta pues ya le indicaría. Evalúa entonces síntomas y signos clínicos de TBP, el diagnóstico alternativo menos probable que TEP, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, una inmovilización prolongada, cirugías en las últimas 4 semanas, TBP o TEP previos, hemoptisis, cáncer en tratamiento actual o menos de meses o de menos meses o en cuidados paliativos. Entonces, cuando vamos a encontrar que esta escala Wells, el índice de Wells está menor a 4 puntos, es TEP poco probable. Indica valoración con dímero D. Si está negativo, pues se excluye el diagnóstico de TEP. Si está mayor a 500 nanogramos de cilitro, se realiza o está indicada la realización del angiotac. Cuando el índice de Wells da mayor o igual a 4 puntos, indicaría la realización del angiotac. Tenemos este algoritmo, entonces en sospecha un paciente de TEP, se aplica la escala o el índice de Wells, antes solicitando pues la analítica básica, pruebas de hemostasia, gasometría arterial, un electrocardiograma, una radiografía de tórax. Ya como había revisado, como había hablado, cuando el Wells es menor a 4 es improbable, se pide el dímero D, cuando es negativo pues se descarta la presencia de tromboembolismo. Cuando es mayor a 500 nanogramos mililitro, pues se podría pedir en primera línea pues una angiotac con una gamografía de ventilación perfusión. Cuando es normal, pues se descarta el TEP. No diagnóstica, se debería realizar un ecodoppler de miembros inferiores. Si es negativa, repetir el dímero D, y si definitivamente es negativo, se descarta el TEP. Si es positivo, se valora el DIVAS pulmonar. Y si el ecodoppler es positivo, pues se da manejo para la enfermedad. Cuando la gamografía o la angiotac pues, es positivo, se trata. Un poco aquí hablando de el costo-beneficio de las pruebas o los distintos materiales que tenemos para el diagnóstico de TEP, en donde el dímero es lo más económico, aproximadamente $24 cuesta, y pues ya el, la gamografía de ventilación perfusión $917, y de ahí en adelante pues el valor de los estudios es mayor. Ya hablando un poco de los hallazgos por imágenes, vemos que lo primero que pues, se debería mandar en el abordaje de estos pacientes es, dentro de todos los paraclínicos, una radiografía de tórax. Por lo general es normal. La imagen pues, es una imagen de rutina utilizada principalmente para descartar otras etiologías, ya que tiene una baja especificidad y una baja sensibilidad. Aún así, pues existen algunos hallazgos importantes que podrían orientar el diagnóstico. Los signos clásicos en el 35%, uno de los más presentados en pacientes con TEP es la presencia de derrame pleural, pues es un poco inespecífico, con elevación de mi diafragma izquierdo, que lo vemos marcado con la letra A en la flecha de abajo, y la presencia de atelectasia subsegmentaria, que lo vemos en la letra AA, marcado en la imagen también descrita. Son pues ya signos, como lo mencionaba, inespecíficos. La elevación del hemidiafragma pues se haría por una disminución del volumen pulmonar, y las atelectasias subsegmentarias se observarían como esa opacidad lineal que se puede observar, que pues más adelante voy a explicar por qué se genera. En cuanto a otros síntomas importantes, pues los clasifiqué de acuerdo a los hallazgos principales, que se harían pues generalmente cambios en arterias pulmonares. 20% de los pacientes tienen el signo de Fleischner, que se ve en la imagen B. Vamos a encontrar que es un crecimiento de la arteria pulmonar con un botón de la pulmonar incrementado, que aquí lo vemos. Y también el signo de Pala, que es un ensanchamiento en forma de salchicha de la arteria interlobar pulmonar descendente derecha. En cuanto a cambios por isquemia, el 20%, uno de los más conocidos es la joroba de Hampton, que se vería en la imagen C. Vamos a encontrar entonces que es una opacidad en cuña con una base cóncava, en la mayoría de casos en la base pulmonar, y representa la presencia de un infarto pulmonar. Más adelante, cuando haga la revisión del angiotac, también lo explicaré mejor.
El signo de Westermarck en el 10% de los casos, en donde se da la presencia de regiones en donde se disminuye el intercambio gaseoso por una disminución de la perfusión. Se ve como pues, un aumento de la radiolucidez de forma difusa, en donde pues, los vasos pulmonares dan la radiopacidad al parénquima pulmonar. En isquemia, pues estos vasos disminuyen de calibre y el parénquima se va a ver más radiolúcido. Entonces, este sería el signo de Westermarck. Ya en crecimiento de cavidades derechas, por lo general de la aurícula derecha, deberíamos sospechar una trombosis más de origen crónico. Estos hallazgos son de forma aguda. Entonces, hablando un poquito del angiotac, es el gold estándar para el diagnóstico de esta entidad. Principalmente tiene una especificidad del 95 al 98%, una sensibilidad mayor al 95%, y pues se ven trombos en las arterias pulmonares que se ven como estos defectos de llenado. Entonces vamos a encontrar en los círculos, el medio de contraste pues se ve blanco y el trombo que obstruye el paso del medio de contraste pues es el que vemos ahí redondeado en los círculos. En la última imagen encontramos un trombo en silla de montar que va a comprometer tanto la arteria pulmonar izquierda como la arteria pulmonar derecha. Eh, Criterios para el diagnóstico en angiotac de tromboembolismo pulmonar: la presencia de una oclusión arterial con falla para el realce en todo el lumen, en donde el diámetro de la arteria puede incrementarse. Todos estos hallazgos son en un tromboembolismo pulmonar de forma aguda. Entonces el trombo va a distender pues, la arteria pulmonar y por eso pues, se incrementa el diámetro y se ve o se comparan con las demás arterias que van a opacificar bien. Entonces vamos a tener que el compromiso y como se ve en la flecha está completamente, pues se ve totalmente el trombo en la arteria pulmonar. Otro criterio importante es el defecto parcial rodeado de medio de contraste, que según el corte pues se va a ver en el signo de polo mind o el signo de rail de tren. En una corte perpendicular, como lo vemos en la primera imagen, vemos pues la ocupación del trombo en la arteria pulmonar, y ya en un corte longitudinal también entonces vemos el signo de rail del tren, que también se ve con la ocupación de la arteria pues por el trombo, pero ya en un corte longitudinal. Listo, entonces, otro signo importante es un defecto que forma un ángulo agudo del trombo con la pared a nivel de la periferia. Vemos que el trombo aquí tiene bueno, está unido a una porción de la periferia de la arteria y forma entonces un ángulo agudo en esta parte. Esto daría por lo general un hallazgo de tromboembolismo pulmonar, o pues sí, podría ser un hallazgo importante de tromboembolismo pulmonar de forma aguda. En cuanto a lo que serían otros hallazgos o hallazgos complementarios, encontramos los infartos. Estos no son hallazgos diagnósticos, sino hallazgos que se pueden dar también de forma complementaria. Los infartos, que como también lo habíamos visto en la radiografía, se pueden ver por lo general en las arterias más periféricas. Cuando pasa o cuando hay la presencia de infartos, digamos que la circulación va a haber una circulación complementaria a través de arterias pues no pulmonares sino arterias sistémicas para lograr pues nutrir el pulmón, y entonces se pueden observar entonces áreas triangulares como lo vemos aquí en esta flecha, en donde en la zona de la mitad o en la región central de esta área encontramos una imagen en vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, sea secundario por presencia a una hemorragia, pues también sería el signo de la joroba de Hampton que habíamos visto en la radiografía de tórax. En esta flecha entonces podemos ver una atelectasia subsegmentaria o laminar, y esto entonces se va a dar a que debido o secundario al infarto, entonces vamos a encontrar que se va a producir la apoptosis o la muerte de los neumocitos tipo 2 a nivel pulmonar, y cuando hay la muerte de estos neumocitos no se produce el surfactante pulmonar, lo que produce un colapso o pues la presencia de la atelectasia que vamos a encontrar en ese hallazgo.
Criterios de severidad para TEP, entonces vamos a encontrar una hipertensión pulmonar dado por la dilatación, que es en donde se debe medir la arteria pulmonar en adultos jóvenes mayor a 28 milímetros y en ancianos mayor a 32 milímetros. Una dilatación del ventrículo derecho, que lo habíamos visto también en los hallazgos de radiografía de tórax, y la presencia de reflujo del medio de contraste a venas suprahepáticas. Hallazgos para TEP crónico en angioTAC, entonces encontramos que es una oclusión completa de un vaso, pero de menor calibre que los del mismo nivel. Encontramos que los vasos disminuyen su calibre y pues los vasos no se pacifican, digamos, acá lo vemos en el pulmón del lado derecho, pero en el del lado izquierdo sí. Entonces estos serían hallazgos importantes, como lo vemos en las flechas de los posibles trombos antiguos que se generaron en el paciente. En la imagen, la flecha de arriba en la circulación o la presencia de circulación colateral. En cuanto a otro importante hallazgo es el defecto de llenado periférico con una forma semilunar con la presencia de ángulo obtuso con la pared arterial. Encontramos un trombo en la periferia, pero entonces el ángulo que va a ser con respecto a la arteria es de forma obtusa. Veíamos que de forma aguda es un ángulo agudo. En este caso, cuando es un trombo antiguo, se va a generar un ángulo obtuso y aquí también podemos encontrar una calcificación antigua de la arteria. Importante también el engrosamiento de la pared, red o flap en arterias contrastadas, que podemos ver aquí también como en forma de malla. Signos secundarias, entonces la perfusión en mosaico, que vemos en estas flechas. Vamos a encontrar también lo que les hablaba de las colaterales sistémicas, que son neovasos que se forman para nutrir los pulmones, debido pues a la obstrucción de las arterias pulmonares principales. Entonces aquí también encontramos la presencia de calcificaciones distales que nos orientaría hacia hallazgos de TEP de manera crónica. Y pues otro estudio que se mencionaba también ahí en el algoritmo, que pues en la clínica no he visto que se utilice, pero también está descrito. Por lo general también utilizado en pacientes con una enfermedad renal avanzada, pues que no, en donde no se les pueda hacer el angioTAC. Entonces es la gammagrafía de ventilación perfusión. Tiene una buena sensibilidad, pero una baja especificidad. Es útil en pacientes embarazadas incluso para evitar grandes exposiciones a radiación, no tanto pues por la, la cantidad de radiación, sino pues por efectos ya estocásticos que produzcan la radiación, efectos aleatorios que puedan generar. No utilizan medio de contraste, se utilizan marcadores radioactivos. Entonces detectan quienes probablemente tienen TEP, pero pues no lo confirman. Las ventajas, pues es un estudio negativo para descartar TEP, las dosis de radiación pues no tienen, si el uso de contraste, tiene un uso de contraste ayudado. Las desventajas no es diagnóstico, no provee un diagnóstico alternativo y es costoso. Entonces, la gammagrafía de ventilación perfusión evalúa el intercambio de gases y la perfusión pulmonar y pues ver en qué pacientes está alterada la perfusión pero preservada la ventilación. Encontramos entonces que se inicia evaluando la ventilación pidiéndole al paciente que inhale, luego se muestra la zona de entrada de aire o de gas marcado, posteriormente se inyecta un marcador radioactivo que podría ser una molécula radioactiva en forma de microagregado de albúmina, y esto señalará la perfusión pulmonar. Entonces, en la imagen de la izquierda es lo que les estaba mencionando, la parte de la ventilación, cuando se le pide al paciente que inhale, marcaría lo que sería la ventilación del paciente. Luego, posteriormente, a que el paciente inhale, se inyecta el marcador radioactivo y esto señala la perfusión pulmonar. Se espera que tanto el patrón de ventilación como el patrón de perfusión pues, sea equivalente, o sea, parecido, ¿no? Entonces, podrían dar defectos de perfusión, es decir, como lo vemos aquí, que por ejemplo en las zonas basales no hay una tinción acorde como lo que hay en la ventilación o aquí en las zonas apicales. Por lo general
por posible presencia de trombos que no permiten la adecuada perfusión pulmonar. Y entonces este concepto lo vamos a conocer como mismatch, que es un defecto de la perfusión y una ventilación normal. Es característico del tromboembolismo pulmonar. Ya cuando hay un defecto de perfusión con defecto de ventilación, por lo general son o se dan secundarios a una consolidación generalmente por neumonía o por algún agente infeccioso, y a este se le conoce como match. Pues ya, esta sería la revisión. Hola, ¿acabaste, Nico? Sí, sí. Vale. Bueno, pues primero los felicito por el grupo que tienen organizado, realmente que demuestran interés por radiología, pues es muy positivo. Te felicito a ti por la exposición tan completa y realmente en muy poquito tiempo abarcaste muchos temas muy interesantes. Me llamó la atención la parte y la correlación que hiciste de la fisiopatología, los neumocitos y por qué esos hallazgos imagenológicos. Entonces, eso está súper chévere. En cuanto, digamos, a sugerencias, de repente, en cuanto a las diapositivas, siempre es importante poner la referencia en cada diapositiva y te lo van a pedir siempre en la residencia. Bueno, súper importante que debajo de cada imagen pongas de dónde la tomaste y si el texto es de otra bibliografía, también lo pongas. En cuanto a los hallazgos en las imágenes del TAC, solo como una pequeña corrección en cuanto a los términos, cuando te refieres a lo blanquito, es mejor decir que es de alta densidad o hiperdenso. Lo negrito de baja densidad o hipodenso. Solo como términos que a veces uno, pues digamos que los dice de forma coloquial, pero es mejor usarlos adecuadamente. En cuanto a la evaluación de la perfusión en mosaico, entonces idealmente el estudio que se debe utilizar es el TACAR, es decir, cortes de alta resolución. Ese no tiene contraste, a veces se confunden, pero el TACAR pues son solo cortes más chiquitos y no tienen contraste. En ese idealmente debe ser en expiración para que nos permita ver si realmente hay patrón en mosaico o no. Y otra cosita en cuanto a la gamografía, súper chévere tu explicación, porque usualmente, pues como que siempre hablamos de los signos radiológicos en placa, el angiotac, pero nunca habían enfatizado tanto en la gamografía, me pareció súper interesante y pues muy chévere que entiendas ese tema. En este momento por COVID y como se asociaba tanto el TEP al COVID, la gamografía ventilación-perfusión solo se está realizando, o bueno, por lo menos en la cardioinfantil solo se realiza perfusión, dado que pues la ventilación por alto riesgo de contagio no se está realizando. Entonces eso hizo que bajara un poco su uso y también pues su especificidad y su sensibilidad. De resto, pues súper chévere, muy buenas las imágenes, muy interesante la forma que lo abordaste. Vale, doctora, muchas gracias. Bueno, si alguien tiene dudas o algo para mencionar. Vale, entonces, listo. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, Nico. Vale, Estuvo muy Gracias, buena la bien, doctora. explicación. Gracias, doctora. hasta luego.